¿Qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Esto con el fin de profundizar la integración económica de los países firmantes. Un tratado de libre comercio incorpora, además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, entre otros. Los tratados de libre comercio tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen carácter de perpetuidad. ¿Por qué es importante firmar tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva que a su vez genere más y mejores empleos. La experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al mercado internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas. ¿Qué ventajas y desventajas pueden traer los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto. Permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. ¿Qué acuerdos comerciales mantiene vigentes el Perú? Por ejemplo, el Perú participa en la CAN o en la Comunidad Andina, como también participa en Mercosur Perú. Con este acuerdo se busca formar un área de libre comercio entre el Perú y los cuatro países integrantes de Mercosur, como son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Como también Perú es parte de la Organización Mundial del Comercio, que es el foro de negociación en el que se discuten las normas que rigen el comercio de los países de todo el mundo. Como también Perú es parte del Foro de la Cooperación Económica del Asia-Pacífico, o en sus siglas es conocida como APEC. La experiencia peruana en cuanto a reconocimiento constitucional y aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el derecho interno y la jurisprudencia ha estado marcada por movimientos pendulares y contradicciones bastante acentuadas durante los últimos 20 años. El entusiasta avance que significó la Constitución de 1979, con una norma pionera que reconocía rango constitucional a las normas referidas a derechos humanos contenidas en pactos internacionales sobre la materia,
ratificados por el Perú, fue severamente afectado durante el régimen de facto al autogolpe del presidente Fujimori, al punto que la Constitución de 1993 eliminó este tipo de estipulación y atribuyó a los tratados mero rango de ley. Este profundo retroceso normativo se vio acompañado de una práctica sistemática de vulneración o desconocimiento de lo dispuesto en los pactos de derechos humanos, especialmente en la legislación penal y antiterrorista y en el accionar concreto de las fuerzas de seguridad. A mediados de 1999, incluso se llegó al extremo de que el gobierno adoptara la decisión de retiro del reconocimiento peruano a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Esto a fin de incumplir las sentencias dictadas por ese tribunal y de eludir los múltiples procesos en trámite. Posteriormente, restablecido el orden democrático a la caída del régimen fujimorista, se normalizó la situación del Perú frente al pacto y la Corte. Se recompuso el Tribunal Constitucional y han empezado a surgir resoluciones que hacen directa referencia y aplicación a normas internacionales sobre los derechos humanos. En definitiva, la deplorable situación de vulneración de los derechos humanos y abuso de poder que caracterizaron al régimen de Fujimori potenció el recurso a la jurisdicción internacional y a lo dispuesto en tratados internacionales sobre derechos humanos, para buscar alternativas frente al control de las decisiones judiciales internas y a las normas que el poder político dictaba para convalidar su actuación. El sistema interamericano, más allá de las limitaciones que aún lo aquejan, resultó un importante mecanismo en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. A su vez, la incorporación de las normas de estos tratados y de las recientes decisiones de la Corte en los procesos judiciales internos han enriquecido sustancialmente la motivación y contenido de muchas sentencias,